Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ya estamos listos para dar esta clase que va a ser una enorme bendición donde vamos a poder compartir junto a todos ustedes esta gran enseñanza que nos va a ayudar más a entender el mundo espiritual y poder saber qué es lo que dice a través de la escritura cuando el Señor nos revela y nos lleva a una profundidad del tema. Hoy vamos a estar viendo el tema Sansón. Pero no solamente vamos a ver el tema de Sansón, sino que también vamos a estar viendo áreas muy importantes para poder entender todo el tema relacionado con lo que hoy vamos a estar enseñando, donde así vamos a poder crecer en todo el área al mundo espiritual y lo que hoy Dios nos va a enseñar y vamos a recibir la bendición del Señor. Hoy el tema es Sansón. Pero no solamente veremos lo que hizo Sansón, no solamente veremos la decadencia de lo que sucedió, sino también veremos la victoria como el héroe de los jueces, el héroe que Dios puso para poder libertar al pueblo de los filisteos. Tenemos que remontarnos entonces, les voy a llevar un viaje hacia la Palestina. Vamos a irnos entonces hacia la ciudad de Sorá. La ciudad de Sorá era la ciudad de Sansón. Estas imágenes que van a estar viendo ustedes y al final el video son imágenes reales de ahora mismo de ese lugar de Sorá. En este lugar es donde habitó Sansón junto a su padre Manoa y su madre. Sansón fue uno de los grandes héroes de la Biblia y uno de los últimos jueces también de Jerusalén. Vamos a hacer un recuento para también usted conozca bien lo que es Sansón, su vida y lo que él hizo. Entonces, hace más de 3.000 años en Israel, mire que mucho tiempo, más de 3.000 años en Israel, en que aún no había comenzado una monarquía. Israel no tenía reyes gobernando ahí en Sora, sino que ahí estaban las 12 tribus de Israel que vivían de un lado a otro, que ahí lo voy a estar mencionando en las imágenes, y cada uno vivía en su territorio. Y todas las tribus eran los jueces. Aquí entonces en Sorá, donde podemos ver en ese lugar estas imágenes, era donde estaba la tribu de Dan. Sorá era la ciudad donde pertenecía la tribu de Dan y la tribu de Dan era la del grupo de personas que descendían del quinto hijo de Jacob. Ahí entonces estaba aquel lugar donde estaba la ciudad de Sorá. Ahí fue donde nació Sansón. La base bíblica en Jueces 18:2 dice, y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, ¿a dónde? A Sorá. Sorá era el lugar donde estaba Sansón. Entonces empiezan a reconocer la tierra, empiezan a ver que es una tierra buena, y estos también vinieron al monte Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Era un lugar que ellos estaban tomando territorio y ellos se establecieron, la tribu de Dan se estableció en la ciudad de Sorá. Aquí entonces estaba en la ciudad de Sorá. Y usted dirá, pero que no se ve nada, claro, porque fue destruida por las guerras que han habido contra Israel. Recuerde que en Israel han habido muchas guerras y dentro de las muchas guerras que gobernaban y que eran atacados por los romanos, por los asirios, por los amonitas, por los moabitas, uno de estos tribus o ciudades poderosas que estaban gobernando en aquel lugar de Israel eran los filisteos. Y ellos gobernaban en muchos de los lugares y gran parte de esos lugares eran donde ellos tomaban mucho territorio. Por eso es que siempre el pueblo de Israel fue atacado por los filisteos. Por aquí cerca también tenemos a David cuando pelea con el gigante, con el filisteo, un circunciso. Ahí volvemos nuevamente a los filisteos, porque los filisteos, ellos estaban viniendo para tomar posesión, para tomar tierra y lo estaban consiguiendo. Aquí en este lugar podemos ver en estas imágenes como unos círculos y en esos círculos usted puede ver que hay como eran hoyos donde estaban la ciudad de Sorá. Hoy están ahí tapados con tierra por el tiempo, por que se ha tapado y vemos en las dos imágenes entonces donde estaba construida aquel lugar
de Sorá, la ciudad donde nace Sansón. Los filisteos entonces llegaron a aquella ciudad hace más de 3200 años. Ellos empiezan a tomar batallas tras batalla y también ellos van tomando mucho territorio, porque los filisteos eran pueblos que eran guerreros y empiezan a tomar la ciudad de Israel. Los filisteos eran sádicos, malvados, eran asesinos, eran corruptos, tenían dioses paganos, tenían dioses en que eran tan pervertidos que ellos hacían muchos asesinatos, también violaciones, sacrificaban a niños. Ahí también tenemos a su dios Dagón, que lo vamos a estar viendo también. Todo esto lo hacían los filisteos. Se encontraron también huesos de guerreros de los filisteos. Esto aquí mucha atención porque le voy a mostrar las fotos, imágenes reales, donde se encontraron los huesos de los filisteos y se hicieron estudios genéticos para poder ver realmente de dónde son los filisteos, porque siempre vemos en la escritura, los filisteos atacaron al pueblo de Israel. David peleó contra Goliat, el filisteo incircunciso. Hicieron guerra contra el pueblo de Israel, los filisteos. Y siempre podemos ver en que los filisteos siempre atacaron al pueblo de Dios, pero a través de estudios genéticos se encontraron de dónde son realmente, de dónde vienen los filisteos. Para poder entender entonces, cuando empiezan a hacer los estudios genéticos, así que atento ahí mirando las imágenes para que usted vaya viendo todo lo relacionado de dónde vienen estos filisteos y de dónde llegaron, porque estos no eran del pueblo de Israel, estos venían de lugares lejanos. Vamos a ver entonces arqueológicamente, como usted puede visualizar ahí la imagen de un cráneo, donde en ese cráneo los investigadores empiezan a buscar la genética de donde provienen los filisteos. Aquí entonces en los estudios arqueológicos, según los huesos de los filisteos, se revelaron que su ácido desoxirribonucleico no era semita, mire qué interesante, sino que ese ácido desoxirribonucleico era europeo. Y estos vinieron, de ahí donde vinieron entonces, del sur de Europa. Estuve como una semana aprendiéndome el nombre, aleluya, pero ahí estoy. Así que los que hablan la lengua repitan conmigo, desoxirribonucleico. Aleluya. Qué bonito poder compartir todo esto. Mire qué interesante a través de este ácido, que no lo voy a repetir porque si no vamos a hablar en lengua, pero este ácido desoxirribonucleico nos ayudó a entender de dónde venían los filisteos. ¿Y de dónde venían los filisteos? Del sur de Europa. Mire qué interesante eso. Quizás por eso que aquí vamos a aprender historia, vamos a aprender de dónde vienen, vamos a aprender muchas áreas que quizás desconocíamos. Estos eran entonces los filisteos. Los filisteos, recuerde que no eran pueblos paganos, eran pueblos que venían de otras naciones, pero llegaron a conquistar Israel y estaban conquistando mucha tierra. Ya vimos entonces que los filisteos provienen del sur de Europa. Ahora, el mayor enemigo de Israel no eran tanto los que estaban dentro atacando como los amonitas, los de Amón, los asirios, los árabes, sino que el mayor peligro que tenían el pueblo de Israel eran los filisteos. Era su peor enemigo. La herencia de Dan en Josué capítulo 19, verso 40 dice, la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan. Lo que le decía anteriormente, que los de Dan van a aquel lugar de Sorá, conforme a su familia, y fue territorio de su heredad, Sorá. Ahí lo que le estoy hablando. Entonces, ellos toman la tribu de Dan, de una de las 12 tribus de Israel, y van hacia Sorá. Pero producto de los mismos filisteos, de las batallas, de la guerra, ellos tuvieron que salir de ese lugar, porque iban a ser atacados por los filisteos. Entonces, justo aquí es donde comienza la tribu de Dan, que era una zona fronteriza. En este mismo lugar donde estamos viendo con estas imágenes, es donde estaba la ciudad de Sorá. Hoy no están, quedan solamente los indicios, como los huecos, las aberturas que podemos ver ahí, que arqueológicamente han hablado de a las cosas encontradas de aquel lugar,
y ahí era donde estaba aquella ciudad de Sorá. Toda esta zona del lado izquierdo pertenece a Israel, pero también si usted se fija arriba tenemos como una malla hacia el lado derecho, ahí donde estaban los filisteos. Y ellos siempre vivían en ataque porque era un lugar donde estaban constantemente con las guerras, porque aquel lugar de Sorá era un lugar donde pertenecía a diferentes grupos y dentro de aquel lugar del lado izquierdo donde está el pasto y todos los árboles, es ahí donde estaba la tribu de Dan. Pero cuando vinieron los filisteos del lado de donde está esa malla hacia el otro lado, que todos son del pueblo de Israel, pero estaban ellos habitando aquel lugar y empiezan a hacer destrucciones, ganando batalla, y los filisteos siempre ganaban batalla. Aquí vamos a ver también cómo es posible que los filisteos iban ganando batalla, en que cuando estaba ahí el pueblo de Dan, tuvieron que salir de ese lugar producto de los filisteos. Primera de Samuel nos aclara más el tema. El verso 1 nos dice, capítulo 4, los filisteos capturaron el arca. Mire qué interesante, todo eso lo que hicieron los filisteos. Y Samuel habló a todo Israel, por tanto aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos. Entonces hubo guerra, hubo confrontación. Y los filisteos dice que presentaron batalla a Israel y trabajando en todo eso, en esa batalla, en ese combate, Israel fue vencido. El verso 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y ellos se llevaron el arca de Dios, o más claro, el arca del pacto. ¿Por qué entonces estaba Dios permitiendo toda esta situación sabiendo que era el pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios estaba siendo confrontado por una nación incircuncisa, por un pueblo que no era del pueblo de Dios, sino como ya vimos, eran filisteos del sur de Europa y vinieron a Israel y estaban tomando territorio, estaban tomando las armas, estaban tomando las tierras? ¿Por qué entonces la pregunta es, los filisteos siempre ganaban batalla contra Israel? Tenemos que ir entonces a la Biblia. Lamentablemente el pueblo de Israel empezó a desviar la mirada. Empezó a desviar la mirada del Señor, a apartarse de Dios por su pecado. Por eso que Dios permite la victoria sobre ellos y los filisteos empiezan a ganar batalla. Los filisteos entonces van a oprimir al pueblo de Israel, le van a robar sus tierras, le van a robar sus ganados, le van a robar sus cosechas y pasan alrededor de 40 años en que los filisteos oprimen al pueblo de Israel, producto de la desobediencia de haber apartado su mirada con Dios. Pero el pueblo de Israel se arrepiente y el pueblo de Israel va a clamar a Dios para que Dios tenga misericordia y envíe a alguien que los salve, para que Dios envíe a alguien que pueda ayudarlos. Y aquí comenzamos la historia de Sansón. Dios escuchó la oración de su pueblo y justo aquí en este lugar, en Sorá, es donde Dios le habla a una familia, la familia de Manoa. Y vamos a ver también el altar de sacrificio donde se aparece el ángel para hablarle a Manoa del nacimiento de Sansón. Nacimiento de Sansón lo vemos en Jueces capítulo 13, verso 2. Y dice, había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Mire qué interesante, cómo Dios envía a un Salvador de lo que menos pensamos, del que iba a libertar al pueblo de la opresión de los filisteos. A veces cuando hay esterilidad es donde Dios más algo nos enseña, nos levanta y a la vez también Dios permite situaciones para que el pueblo pueda tener la confianza. Y cuando a veces nosotros vemos que si hay esterilidad no hay nada, pero para Dios hay mucho. Y esta mujer, la esposa de Manoa, era mujer estéril y nunca había tenido hijo. Verso 3. A esta mujer le apareció el ángel de Jehová. Aquí mantengan porque ya empezamos a hablar sobre el ángel de Jehová. Vayan viendo las imágenes para que ustedes vayan tomando toda la atención porque está comprobado. Por eso yo siempre lo hago con imágenes, con letras, con fotos para que a ustedes le quede más en el cerebro. Porque eso está comprobado que hay casi un 90 y tanto, 95% en que le queda
mucho con más facilidad la enseñanza que solamente el escucharlo. Entonces a la mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza. Aquí entonces le está hablando del nacimiento de Sansón. Y le dice que sobre aquel hijo no pasará navaja sobre su cabeza porque el niño será nazareo. Y entonces Dios comienza ya a hablarle a la esposa de Manoa del nacimiento de Sansón. Dato interesante también aquí en que Sansón fue pasado por el nazareato. ¿Qué es el nazareato? Es donde la persona lo consagran desde niño y desde niño eran consagrados, son entregados a Dios, se tendrían que guardar, se tendrían que purificar, no tendrían que beber vino ni sidra, tampoco tocar muerto y a la vez también estos tendrían que no cortarse el cabello. Por eso que vemos también a Sansón, que lo vamos a ver con el cabello largo. Vemos a Samuel también, que fue pasado por un nazareato. Vemos también a Jesús. Jesús también fue nazareato, también fue pasado por el nazareato. Entonces, qué interesante en que aquí vamos a ver varios aspectos de lo que hoy es el nazareato. Entonces, dice claramente el verso 6 de Jueces 13, verso 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Y le empieza a relatar la mujer lo que había visto y lo que había el ángel de Dios, le había hablado a la esposa de Manoa. Entonces el verso 8, oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe en lo que hayamos de hacer con el niño antes que van a hacer. Mire cómo interesante que Manoa también le pidió una confirmación que vuelva a aparecer ese ángel. Y asimismo Dios le respondió. Lean los textos claros que voy a leer ahora, porque aquí entramos en lo que es quién es el ángel de Jehová. Y Dios oyó a Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando allá en el campo. Mas su marido Manoa, no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido Manoa, diciéndole, mira, se ha presentado aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Mantengan esa palabra, por eso las puse con rojo. Él dijo, yo soy, yo soy. Verso 13, y el ángel de Jehová, aparece aquí el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se ha guardado en todas las cosas que yo le dije. Entonces, ahí le empieza a hablar también a Manoa, lo que le había hablado la mujer, que él será un hombre consagrado, que será aquel bebé consagrado desde el vientre de su madre, no beberá vino ni sidra, ni cosa inmunda, y se mantendrá también alejado de cortarse el cabello, no pasará navaja sobre su cabeza. Luego lo encontramos en Jueces 13:15. Entonces Manoa dijo, ¿a quién? Al ángel de Jehová. Mantengan que otra vez, por eso les coloco ahí con azul para que ustedes vayan viendo las palabras que vamos a analizar quién es el ángel de Jehová. Manoa entonces dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y preparemos un cabrito, o sea, le iba a invitar a comer. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengan, no comeré pan, mas si quieres hacer un holocausto, ofrécelo a Jehová. Aquí el ángel le dice, haz un sacrificio a Jehová, un holocausto, que vamos a ver también la piedra donde se hizo aquel sacrificio. Y mire qué interesante que Manoa, de lo que apareció nuevamente el ángel, dice que Manoa se le aparece, pero algo empieza a suceder. Entonces el verso 17 dice, Manoa, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla la palabra te honremos?
Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Mantengan la palabra admirable ahora. Aleluya, ya esto se está colocando mejor todavía. Admirable, ya vimos que anteriormente el ángel le había dicho, yo soy. Y ahora volvemos a otra palabra que es admirable. Entonces Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre la peña de Jehová, y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Verso 20. Porque aconteció que cuando la llama subía, que estaba haciendo el sacrificio en la roca, en la piedra, el ángel comenzó a subir hacia el cielo. Y el ángel de Jehová subió en la llama del altar. Mire qué interesante, en la llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer, los cuales ellos se postraron en tierra. Dato interesante también que tenemos que ver aquí, que cuando el ángel iba subiendo, ellos se postraron en tierra. Hay otro texto más original que dice que ellos se postraron y adoraron. Anoten todo eso. Se postraron mientras el ángel estaba ahí subiendo, ellos se postraron y adoraron todo lo que estaba sucediendo. Jueces capítulo 13, verso 18. Y el ángel de Jehová respondió. Voy a volver a leer la misma pregunta para que a ver si se les quedó bien el término. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Entonces aquel ángel de Jehová dijo, mi nombre es admirable. ¿Quién es el admirable? Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, mire qué interesante que el ángel de Jehová que se le presentó a Manoa era el yo soy, era el admirable, y el admirable es el ángel de Jehová, es Cristo. Esto se llama cristofanía, que aquí también tengo otro libro de todo lo relacionado con cristofanía, que muchas veces se presentó Cristo en el Antiguo Testamento, pero no como Cristo, porque tenía que venir en el Nuevo Testamento. Pero ya vemos aquí, dato interesante, que ya estaba Cristo actuando, porque cuando vemos nosotros Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, dice, hagamos al hombre. Dios estaba hablando con alguien. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la sabiduría, el Espíritu Santo se movían. Entonces había un diálogo con alguien. Ahí estaba también Cristo. Y ahí mire qué interesante. Entonces, ¿quién es el admirable? Ya la base bíblica que es Cristo. Esto se llama cristofanía. También están las teofanías, pero no voy a dedicar mucho tiempo en eso porque si no voy a entrar en otro tema. Pero aquí cuando aparece Cristo, se le llama el ángel de Jehová. Eso es cristofanía. Le voy a colocar más argumentos, más base todavía. Cuando en Jueces 13, verso 11, dice que se levantó Manoa, siguió a su mujer y vino a el varón y le dijo, ¿eres aquel varón que habló la mujer? Y él dijo, yo soy. La misma palabra que le dije anteriormente, yo soy. Y recuerda usted en Éxodo, capítulo 3, verso 2, voy a leer la Valera, y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza de fuego, en medio de una zarza, y miró en Moisés y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Mantengan aquí que aquí en Manoa le dijo, yo soy. Y aquí vino en Éxodo 3:2, vino la zarza. Y ahí quien apareció, el ángel de Jehová. Cuando aparece entonces Moisés y ve esa zarza que ardía y no se consumía, entonces ya nos está dando otra gran revelación, porque a Moisés se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová. Mire qué interesante. Entonces, cuando a Moisés se le aparece el ángel de Jehová, ya vimos anteriormente, el cual cuando en Éxodo 3, verso 13 dijo, y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llegó a los hijos de Israel y le dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Después que habló la zarza, que habló ahí el ángel de Jehová,
Moisés le dijo, yo voy a ir a hablarle, pero cuando yo hable, ¿en qué nombre voy a decir? Y ahí viene la voz que en Éxodo 3, verso 14, el ángel de Jehová le habla de la zarza y le dice, y le respondió, yo soy el que soy. Mire qué interesante. Recuerde que a Manoa, ¿qué dijo el ángel? Yo soy. ¿Qué más le dijo? Soy el admirable. ¿Quién es el admirable según Isaías? Cristo. Y aquí otra vez aparece a Moisés, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice, cuando Moisés le pregunta en qué nombre voy a ir, le dice, yo soy. Otra vez nuevamente volvemos al mismo diálogo, lo que aparece en Jueces 13:11, cuando él dijo, yo soy. Mire qué interesante, esto no es casualidad y le estoy mostrando Biblia, porque aquí vamos a profundizar realmente que ya usted se dio cuenta quién es el ángel de Jehová. Es entonces, se llama cristofanía, es que el ángel de Jehová es Cristo mismo que se representa como el ángel de Jehová. Vamos a otro argumento interesante. Recuerde que en Salmo capítulo 34, verso 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cierto? Ahí un texto que muchas veces lo usamos en guerra, cuando vamos a un lugar y vamos a predicar, siempre decimos que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Ya vimos entonces que el ángel es Cristo mismo representado en un ángel, cristofanía. Ahora también el Señor en el mismo Salmo 91, el verso 11 en adelante, recuerde que el Salmo 34:7 dice, y el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende de todo mal. Salmo 34:7. Pero también leemos el Salmo 91, que donde dice que el Señor mandará a sus ángeles, que nos guarden de todos nuestros caminos. Entonces tenemos el ángel de Jehová, el Gibor, el guerrero. Tenemos al ángel de Jehová y también tenemos que él envía a sus ángeles. No estamos solos. Hay un Mahanaín de ángeles que suben y ángeles que descienden. Y recuerde que un Mahanaín es 2 campamentos angelical. Un Mahanaín se compone de 12 legiones de ángeles. Aquí hay que mucho que hablar, pero ya lo hemos enseñado en otras clases, que Mahanaín tiene que ver ya con algo muy profundo, porque nosotros nos guardan 12 legiones de ángeles como mínimo, que alrededor vendrían siendo 81,000 y tantos ángeles que nos rodean, y el que los gobierna a todos los ángeles, es el ángel de Jehová, o sea, Cristo mismo. Entonces está Cristo y está sus ángeles también que nos guardan de todo mal. Otro dato interesante, Apocalipsis capítulo 22, verso 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Juan entonces, cuando se le estaba revelando en Apocalipsis, Juan dice que él vio al ángel y se postró para adorar a aquel ángel, verso 9. Pero el ángel le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Interesantemente que recuerde que en Manoa, cuando estuvo el ángel y el ángel empezó a descender en ese sacrificio que estaba haciendo Manoa y su mujer, ellos se postraron y adoraron, o sea, permitieron la adoración. Pero aquí en este ángel que aparece, no se le permitió, el ángel le dijo, no lo haga, porque soy consiervo tuyo. Aquí entonces, este ángel no permitió sacrificio, como lo hizo con Manoa. No permitió que se postrara. ¿Por qué? Porque era un ángel. No era cristofanía, no era el ángel de Jehová, sino un ángel solamente que se le llama un malak. Un malak es un mensajero. Juan tuvo revelación, pero no aprendió a adorar al que debería de adorar. Y lo voy a decir de nuevo. Juan tuvo la revelación de Apocalipsis, que se le reveló algo impresionante de los últimos tiempos y se le reveló, por eso se llama revelación. Pero Juan, a pesar de que tuvo revelación, no aprendió a adorar al que debería de adorar. ¿Por qué? Porque vemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 3, que cuando se aparece el ángel, ¿qué hace él? Se postra y quiere adorarlo. Y el ángel le dice, no lo hagas porque soy consiervo tuyo. Pero parece que no entendió. Porque nuevamente lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 8,
Y dice que nuevamente se postra ante aquel ángel y el ángel le dice, no lo haga porque soy consiervo tuyo. Juan tuvo la revelación, pero no aprendió a adorar a aquel que debería. 2 veces cometió ese mismo error. Significa que en la adoración como que estaba fallando un poquitito porque le faltó el discernimiento. Pero miren qué interesante, ya lo que estamos viendo, que anteriormente el ángel de Manoah, él permitió el sacrificio y él permitió la adoración. Cuando está Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Y ya hemos visto que también el admirable que le dijo a Manoah, el admirable es Cristo. Entonces, aquí en este ángel que vino no era Cristo, por eso que el ángel dijo, no te postres, yo soy consiervo tuyo, porque no era cristofanía. Qué tremendo, hermano. Aleluya. Veamos otro dato para avanzar con esto de la cristofanía. Josué 5, verso 13 en adelante. Josué y el varón de la espada desenvainada. Había guerra. Y estando en esa guerra, entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Atento a esto, sígame. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el ángel que se le había presentado le respondió, no, mas como príncipe, porque le estaba preguntando, ¿era de los nosotros? No, y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Mantengan, príncipe, príncipe. ¿Quién vino ahí? Príncipe. El príncipe de los ejércitos de Jehová ha venido ahora. Príncipe. ¿Quién es el príncipe? El admirable, el yo soy. Volvemos al tema cristofanía. Era Cristo que se le había presentado a Josué. Y miren qué interesante. Sigamos leyendo. Príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Wow. Y le dijo, dice el Señor a tu siervo, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Y mire qué interesante, empieza un diálogo, pero nuevamente aquí volvemos a lo que había sucedido anteriormente con Manoah, porque permitió el que le hicieran sacrificio y permitió la adoración. Lo que no sucedió con Juan, que le dijo, no, yo soy consiervo tuyo, no te postres ante mí. Pero aquí este ángel, este varón que se le presentó con una espada desenvainada, que era el ángel de Jehová, le dijo, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y inmediatamente Josué, ¿qué hizo? Se tiró al suelo, se postró y adoró al ángel. Pero no era cualquier ángel, aleluya, era Cristo mismo representado en el ángel de Jehová. ¡Ah! Qué bonito, hermano. Qué bonito. Por eso que aquí nosotros podemos darnos cuenta ya con base bíblica quién realmente es el ángel de Jehová. Y Manoah hizo un sacrificio para honrar ese ángel. Otro dato interesante es que los ángeles, recuerde que no reciben gloria, no reciben adoración. A ellos no hay que adorarle, no reciben sacrificio, pero en Manoah recibió el sacrificio. Josué adoró a aquel ángel, se postró. Moisés, cuando le preguntó cuál es tu nombre, yo soy. ¿Por quién era el yo soy? El admirable. ¿Quién era el admirable? Cristo. Lo mismo que en Manoah. Todo representa a Cristo mismo. Y aquí entonces, cuando el ángel le hace aquel sacrificio, recuerde que antiguamente todos los sacrificios eran en piedra, eran en roca. Y vamos a ir a ver aquel lugar del altar en la roca. Aquí estamos entonces en la ciudad de Sorá. Recuerde que la ciudad de Sorá es donde nació el varón, el cual fue nombrado por Sansón. Su nombre fue Sansón. De la ciudad de Sorá, donde aquí estaba la tribu de Dan y donde aquí estuvieron los ataques de los filisteos. Y vemos aquí una roca. Pero esta es la única roca que se ha encontrado en aquel lugar de Dan, donde ya le mostré las imágenes, donde hay una roca. Pero esta roca en particular tiene algo muy diferente a las otras rocas. Vamos a hacer un acercamiento para que usted pueda entender en que esta roca es donde Manoah hizo un sacrificio y todos los altares, recuerde que antes se hacían en roca, eran los lugares de los sacrificios. Esta roca es un altar y si usted ve en esa roca, ve un orificio o un hueco. Ahí donde caía la sangre del sacrificio, se colocaba el animal arriba de la roca, luego se hacía el sacrificio,
se le cortaba el cuello, todo lo que se tenía que hacerse, y después esa sangre corría y que llegaba a aquel lugar de aquel orificio. La sangre entonces de aquel animal era depositada en aquel orificio, el cual podemos nosotros ahí ver, ahí quedaba toda la sangre depositada. Luego, el que hacía el sacrificio tomaba la leña y colocaba al animal en la leña y lo quemaba, y eso era lo que subía como un olor grato. Ese se llama el sacrificio. Lo que hacían también siempre el pueblo de Israel en el lugar santo, lugar santísimo, el atrio, ahí donde también estaba el lugar del atrio, que lo vimos en otra enseñanza también, en otro viaje que hicimos también hacia Jerusalén. Sansón. Después del sacrificio, la esposa de Manoa queda embarazada y da a luz a un hijo, el cual llamaron Simsón, que en español se quiere decir Sansón. Aquí dato interesante también que podemos nosotros hablar, en que si nosotros queremos algo, tenemos que dar algo. Tenemos que dar algo. Cuando Manoa hizo aquel sacrificio, luego la mujer quedó embarazada inmediatamente, después del sacrificio. Aquí, hermano, hay mucha profundidad en todo lo que hoy estamos estudiando, porque a veces nosotros pedimos algo al Señor. Señor, ayúdame en esto, ayúdame, Señor, en la enfermedad, ayúdame en la residencia, ayúdame, Señor, en mi problema económico, ayúdame a que se venda una tierra, ayúdame, Señor, a que mi hijo está rebelde. Pedimos mucho, pero no hacemos ningún sacrificio. Por eso que no quedas embarazado en el mundo espiritual de tu milagro. Para que ocurra tu milagro, hay que hacer un sacrificio. Y después de ese sacrificio va a venir el milagro. Después de haber hecho Manoa el sacrificio, inmediatamente la mujer quedó embarazada. Ahí se la voy a dejar eso como antecedente. Después, en las preguntas-respuestas, vamos a ir viendo todo esto. Entonces, Sansón del hebraico, el nombre es Sinsón, que al español vendría siendo el término que más conocemos como es Sansón. Sansón viene de la raíz Shemel, que significa sol. Aquí entonces en esta piedra se depositó la sangre, en esta roca. Esta es la roca donde Manoa hizo un sacrificio. Y aquí se hizo el altar. Y aquí es donde apareció el ángel de Jehová. Aquí apareció Cristo. Aleluya. Vamos ahora a ver entonces cómo Sansón y cómo también se transforma de uno de los más importantes héroes que empieza a libertar al pueblo de los filisteos, pero también veremos su trágico final. Sorá, esta es la ciudad de Sansón. Aquí él nació, en estos lugares, en los olivos, entre las piedras. Esta es la ciudad de Sorá. Recuerde que hoy no está la ciudad porque fue destruida por las guerras, fue destruida también por los filisteos. Entonces, los filisteos estaban tomando mucho territorio, estaban ganando hasta que Dios envía a su libertador. Recuerde que su madre también consagró desde su nacimiento al nazareo y no podía beber vino ni sidra ni pasar navaja sobre su cabeza. Entonces Sansón, cuando ya empieza a tener su fuerza, es una fuerza impresionante que ningún hombre la había tenido sobre la faz de la tierra. Y él no solamente luchaba con los animales, sino los destrozaba, lo hacía pedazos, porque era una fuerza sobrenatural. ¿Qué más hacía Sansón? Recuerda usted en Jueces capítulo 15, verso 15, cuando él hallándose junto a los filisteos, dice que toma una quijada de asno fresca y extendió la mano y la tomó y mató a 1000 hombres. Mató a 1000 hombres. Mire qué interesante, a 1000 filisteos, solo con una quijada de asno o de burros fresca. Y aquí, hermano, hay otro tema más importante, en que para que nosotros Dios nos use, nosotros recuerden que somos vasos en manos del alfarero. Yo creo que todos queremos ser usados por Dios, ¿cierto? Todos queremos ser usados por Dios. Pero para que podamos ser usados por Dios, tenemos que ser como esa quijada de asno fresca. ¿Qué tenemos que hacer? Morir. Y miren qué interesante que no era una quijada de asno ya seca, porque al tomar esa quijada y golpearla así seca se rompe. Entonces significa que ya ese animal de la quijada que él tomó
era un animal de asno muy reciente, quizá ha fallecido hace poco tiempo, por eso que estaba fresca. Lo que quiere decir el Señor que para que pueda, antes que te seques, dice el Señor, yo te quiero usar. Yo no sé si la está agarrando. Antes que te seque, dice Dios, yo te quiero usar. ¿Para qué? Para destruir a tu enemigo, para destruir a aquel que se está levantando contra ti, para aquel que está haciendo injurias contra ti, aquel que se está levantando, aunque tu familia se levante, los hijos, haya rebeldía. Dios dice, yo te quiero usar, pero tienes que morir. Y cuando mueras, tienes que inmediatamente ser usado por Dios, porque la quijada era de asno fresca, no era de asno seco. Espero puedan entender, hermano, el tema. Y no quiero decirle otras cosas más porque algunos se van a sentir ofendidos. Aleluya. Pero tenemos que morir para que Dios nos use. Avanzo. Entonces el nazareato era un voto también que se hacía por mucho tiempo. También el nazareato se podía hacer por meses, se podía hacer por año, y luego cuando terminaba el nazareato, la persona volvía a lo normal, se cortaba el cabello y ahí podía beber vino sidra, podía tocar a los muertos y muchos ritos más que antes no era permitido. Pero Sansón fue consagrado desde el vientre de su madre, cuando vino el ángel y le habló a Manoah, desde el vientre de su madre fue consagrado toda la vida al nazareato. Por eso que este pacto del nazareato es guardarse para Dios la santidad, que ahí viene la fuerza también gigantesca, impresionante, en que ningún hombre tenía en aquel tiempo, sino él tomaba, hermano, el león. Imagínense tomar al león, el león, hermano, que con un zarpazo que dé, puede quitar un brazo, puede desgarrarlo. Pero aquí estaba la fuerza de Dios Todopoderoso a través de Sansón. Así que manténganse porque vamos a seguir en esta historia. Sansón, con fuerza descomunal, mataba sin ningún problema a los animales, los destruía, los hacía pedazos, porque Dios estaba con él. Cuando Dios esté contigo, no te preocupes del oso y del león. Aleluya. Cuando el enemigo quiera atacarte en tu familia, con tus hijos, con tu familia que se levantan contra ti, que el enemigo esté haciendo guerra contra ti, tranquilo, no te preocupes, mantén paz, porque solo el Señor va a permitir ahí en la fuerza que tú vas a orar al Señor, van a venir las fuerzas sobrenaturales en que tú también vas a poder desgarrar al oso y al león, porque Dios va a permitir esa fuerza sobrenatural en ti. Aleluya. Sansón en sus últimos días, en todo lo que vivió. Sansón comienza a libertar entonces el pueblo filisteo que estaba en aquella región. En aquel lugar que estamos viendo era el lugar de Sorá, un lugar donde nace uno de los últimos jueces y libertador también, porque a él le llamaron héroe. Y vamos a ver por qué provoca todo esto que le llamen de esa manera. Pero lamentablemente el final de Sansón llega por conocer a una mujer llamada Dalila. La Biblia dice que ella era una mujer del valle de Sorá. Y Dalila, mire qué interesante cómo el nombre da el nombre y un indicio de algo. El nombre de Dalila del hebreo es la palabra que estamos viendo ahí, Dal, que significa debilitó, desgarró, empobreció, débil. Mire qué interesante, hermano. Por eso que yo a veces, hermano, me vuela el cerebro cuando estoy estudiando cómo el Señor a través del nombre, ya Dalila venía con algo malo. Ya venía con algo que su nombre lo decía, la que debilita, la que desgarra, la que empobrece, la que da, hermano, la que da la miseria. Ya venía con su nombre y justamente cuando le ofrecen los filisteos una suma muy enorme, que lo vamos a ver, ella quiso aceptarla. Entonces, Jueces 16:4, después de esto aconteció que lamentablemente nuestro héroe se enamoró, Sansón. No es que esté malo enamorarse, no, pero se enamoró mal. Por eso hay que tener cuidado con quién te enamora. No te vaya a encontrar con Dalila. Aleluya. Y usted dirá, pastor, mi mujer se llama Dalila, me voy a divorciar. No, tranquilo, vamos al tiro a analizar porque nos va a faltar el hermano espiritual. Dice, el pastor dijo que yo me separe de Dalila. O la novia que justo se llama Dalila. No, tranquilo. Es lo que te tocó. Pero, aleluya. Pero es importante que aquí estamos viendo la historia. Entonces Sansón se enamoró de esta mujer y el cual fue su derrota. ¿De dónde era Dalila? De aquel valle de Sorek. Este es el valle de Sorek. En esta región
vivía Dalila. Ahora, no hay mucho antecedente sobre Dalila. ¿Por qué no hay mucho antecedente? Solamente dice que era de Soreb, de un lugar donde era fronterizo. Ahí también vivían los cananeos, los filisteos y mujeres israelitas. Lo que sí uno sacando ideas de toda esta enseñanza, según la historia, en que creo yo que la mujer no debería haber sido del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque desconocía, porque todos sabían que Dios le había dado una fuerza impresionante a través del cabello de Sansón, pero ella desconocía todo esto. Dato también que ella no se iba a arriesgar en dar, si ella fuera israelita, judía, no se iba a arriesgar en entregar a alguien de su pueblo, porque ella sabía que al hacerlo, ella iba a ser muerta. Entonces no estaba arriesgando mucho ella al hacer esto. Entonces significa que ella no pertenecía al pueblo del Señor, a los israelitas, porque al hacer esto ella sabía que al hacerlo iba a ser condenada. Dalila y los filisteos. Jueces 16:5, y vinieron a ella los príncipes, los filisteos, y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste la gran fuerza y cómo podríamos nosotros vencer a Sansón, para que le atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¡Wow! Mire qué interesante. A Dalila vienen los filisteos entonces y le dicen, dinos, averigua, engaña a Sansón y a través de lo que te diga tú nos vas a decir cuál es el secreto de su fuerza y te vamos a dar 1100 ciclos de plata. 1100 ciclos de plata era una cantidad imaginable de mucho dinero. Recuerde que Judas le ofrecen solamente 30 monedas de plata por la traición. A Judas le ofrecen 30 monedas de plata por la traición y a Dalila le ofrecen 1100 ciclos de plata por la traición hacia Sansón. Estas son las monedas de plata que estaban en ese tiempo y ahí entonces la mujer se le llenó el corazón de avaricia, se le llenó el corazón de vio tanto dinero, se vuelve loca en todo eso porque la raíz de todos los males, el amor al dinero, y ahí ella acepta que le entreguen 1100 ciclos de platas, que era en ese tiempo algo mucho dinero. Jueces 16, versos 6. Y Dalila entonces dijo a Sansón, te ruego que me declare en qué consiste tu gran fuerza. Y Sansón le respondió, si me ataren con 7 mimbres verdes, y le empieza a decir cómo tenía que hacerlo, y ella lo hace, pero no funcionó. Entonces Dalila vuelve otra vez a Sansón y le dice, aquí tú me has engañado y me has dicho mentira, descúbreme ahora cómo te puedo yo atar. Y Sansón le responde otra vez, si me atares fuertemente con cuerdas nuevas. Y nuevamente lo hace Dalila junto a los que estaban ahí, pero nuevamente no era la verdad. Y Dalila vuelve nuevamente, mire cómo hace el enemigo es así. El enemigo, estos se llaman contragolpes, los contragolpes son rápidos, que es diferente al espíritu de venganza, el espíritu que ya es planificado. Este es un contragolpe, es rápido. Y Dalila vuelve nuevamente a Sansón y le dice, ahora me engaña otra vez, y solo me tratas con mentira, descúbreme, ¿cuál es el secreto para yo poder atarte? Y él le dice otra vez, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza, mantenga la palabra, 7 guedejas de la cabeza de mi cabeza. Esas 7 guadefas son trenzas. Y él lo hizo así, la mujer le dijo después entonces Sansón a la mujer y la mujer lo hizo así y comienza nuevamente que era engañado. La fuerza de Sansón no solo era de las trenzas de su cabeza, sino también del pacto. No solamente las trenzas vendrían de su pelo, sino vendría del pacto del nazareato. Y el nazareato era la consagración que tenía Sansón. Sansón comenzó bien, pero después en el caminar vemos también que comete muchos errores, comete muchas infracciones delante del Señor. Pero vamos a ir viendo también su trágico final, pero ya estamos terminando para que usted vaya entendiendo que la fuerza de Sansón en sí no era su pelo total. La fuerza de Sansón venía de algo más, la presión de Dalila. Entonces Dalila sigue insistiendo y dice, ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. 3 veces insistió Dalila.
Y al final de tanta presión, verso 16 dice que aconteció que presionándola a ella cada día, con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y ahí después ya le empieza a decir la verdad de dónde estaba toda la fuerza que él tenía. La traición. Jueces 16, verso 17, le descubrió pues todo de su corazón. Sansón lo hizo porque la amaba a ella. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja. ¿Por qué? Porque era nazareo. Había pasado por el nazareato desde el vientre de su madre. Entonces le empieza a decir Sansón, como la amaba tanto, aquí radica toda mi fuerza, en el cabello. Pero ojo, recuerde que le dije, no era en el cabello. ¿Dónde estaba entonces la fuerza de Sansón? La fuerza en sí no era de su cabello, sino de 7 trenzas de su cabello. Aquí dice en Jueces 16, verso 13, lo mantengo ahí con rojo, para que puedan entender más el tema. Dice, si hieres 7 guedejas, si te hieres 7 guedejas, ¿qué significa 7 guedejas? Son 7 trenzas. En el original dice, si entretejes las 7 trenzas de mi cabello. Versión Jerusalén, si tejieres las 7 trenzas de mi cabello. La versión PDT dice trenza. La versión NBI habla de trenza. La versión NTV dice trenza. En síntesis, no era todo el cabello. Él recuerde que tenía un cabello largo, pero dentro de ese cabello él tenía 7 trenzas. Usted a lo mejor de niña le hicieron trencita, esa así misma que se hacen de 3. Mire que son, por eso trencita son 3. 3 pelos, 3 moñitos de pelo que de ahí se empiezan a trenzar. Y mire qué interesante que volvemos al número 3, que lo he enseñado muchas veces, que el número 3 es un número muy importante. Ahora también está el número 3 y está el número 7. 7 trenzas, que el 7 es un número de perfección. ¡Wow! Aquí hay tanto que aprender, amados, y falta tiempo. Aleluya. Pero hoy estamos en vigilia. Aleluya. No, vamos a avanzar. Entonces, la fuerza en sí de Sansón no era en todo su cabello, eran 7 trenzas. Entonces, después de cortarle las 7 trenzas de su cabello, y a Sansón lo llevan hacia Gaza. Ahí en Gaza, aquel lugar, fue humillado, le arrancan sus ojos y fue humillado frente a todos los filisteos. ¿Por qué? Y recuerde que Sansón no quedó calvo. Ahí hay otro antecedente más. Por eso es que es importante leer historia y leer bien lo que leemos, escudriñar. Entonces no es que quedó calvo, le cortaron todo el pelo, le cortaron las 7 trenzas. Él tenía 7 trenzas. Ahí estaba todo su poder de lo que Dios le había dado, porque en las 7 trenzas representaban también todo lo que es los 7 espíritus de Jehová. Y el número 3, trenzas 3, ahí estaba la fuerza. Y Sansón entonces lo llevan a Gaza, lo van a humillar. Sansón lo llevan a aquel lugar y lo confrontan y sus ojos son arrancados. Y en toda esa humillación, él no solamente cree que lo están humillando solo a él, sino que están humillando también a todo el pueblo de Israel y a Dios. Entonces Sansón, cuando lo llevan a aquel lugar, mire qué interesante que aquel lugar de Gaza era donde estaba el templo de Dagón. Recuerde que hay un corito cuando cantamos, decapitó a Dagón entre los filisteos, cortándole las 2 manos, los redujo a vanidad. Aleluya, ya me emocioné, ya estoy que remolineo aquí. Entonces, aquí en el templo, aquí lo que menciona la historia de ese coro que cantamos, ahí estaba el dios de los filisteos. ¿Quién era? El dios Dagón. Un dios, entre comillas, mitad pez y mitad hombre. Ahora también hay que resaltar que Sansón sabía cómo eran los templos paganos, porque lo había visto, porque recuerde que ahí en aquel lugar donde estaba en Sorá, en Gaza estaban los filisteos, tomaban muchos lugares, entonces él conocía bien cómo eran los templos y las columnas. Por eso que él dice claramente que lo coloquen a él entre las 2 columnas, porque él había visto muchos esos templos. Y como había visto muchos los templos, Sansón sabía que todo el templo dependía de 2 columnas principales. Por eso que como él conocía aquellos templos
de dioses paganos. Ellos sabían que todas las construcciones que ellos hacían de los filisteos estaban basadas en dos pilares, en dos columnas. En Jueces 16, verso 26, entonces Sansón dijo al joven que lo había guiado de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre la que descansa la casa, o sea, el templo, para que yo me apoye sobre ella. Sansón sabía que había llegado el fin. Sansón sabía que ya había llegado su tiempo, que sabía ya lo iban a matar. Sansón sabía que había llegado el tiempo de su gloria, que ya se había terminado. Se había terminado el tiempo de gloria, el tiempo de honores, pero pide a Dios una última oportunidad. Aleluya. Ese es el Dios el cual nosotros tenemos. Un Dios misericordioso, un Dios poderoso. Y el verso 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Entonces aquí Sansón en la angustia empieza a pedir misericordia. Acuérdate de mí y fortaléceme. Ese es el amor de Dios. Es el amor que cuando nosotros fallamos, Él se recuerda de donde hemos caído, nos levanta y nos vuelve a levantar y nos perdona una y otra vez. Pero hay que volverse a Dios, hay que arrepentirse. Entonces Sansón se arrepintió de su estado y comienza en el último de sus días, en que el verso 27, y estaba la casa llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos que estaban allí, y el piso alto habían alrededor de 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando todo el escarnio que estaba sufriendo Sansón. Le habían humillado, le habían quitado sus ojos, lo habían avergonzado, le habían quitado su ropa. Estaba recibiendo tal humillación que él decía en su interior: no es tanto a mí la humillación, sino al pueblo de Israel, el cual yo también desilusioné, el cual yo también di lugar a que ellos sean avergonzados. Pero él dice: Señor, acuérdate de mí. Es así como nosotros también tenemos que decir: Señor, acuérdate de mí, Señor, ten misericordia de mí. Aleluya. Así como el Señor también se acordó de Noé cuando hubo el diluvio, y Dios se acordó de Noé y las aguas empezaron a bajar. Esa es la misericordia de Dios. Avancemos. Qué bonito. Así terminan los días de este gran héroe. Pero su historia no termina en Gaza, sino en Sorá. Sorá era la ciudad de Sansón. Jueces 16, verso 31, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y lo llevaron y lo sepultaron en Sorá, ahí donde está también junto a su padre Manoa. Toman el cuerpo de Gaza, del cuerpo de Sansón, y lo llevan a donde había nacido, en el que ya le mostré las imágenes, en Sorá, y ahí es donde lo sepultan junto a su padre Manoa. Vamos a la tumba de Sansón. En este lugar, en este valle, es Sorá, un lugar donde habitó Sansón, aquí en este lugar donde Manoa hizo sacrificio. Todo este lugar era impresionante porque estaba también Dios manifestándose ahí. Entre los muchos hallazgos arqueológicos encontrados, uno de los más fascinantes que se encontraron fue un sello de piedra de 1,5 centímetros. 1,5 centímetros de un sello de piedra, que en ese sello aparece un hombre de cabello largo luchando contra un león. Y ya nosotros sabemos quién es. Este es el sello que se encontró en una piedra. En este sello podemos visualizar en que se ve en ese sello de piedra un hombre de cabello largo y luchando con un animal que es un león. Entonces, cuando encontraron este sello en aquel lugar donde vamos a ir ahora, la tumba de Sansón, da claramente el entendimiento que en ese lugar alguien estuvo enterrado ahí, y vamos para allá para que podamos ver ese lugar de la tumba de Sansón y de su padre Manoa. Por más que el final haya sido trágico en Gaza, en Israel lo homenajearon a Sansón como un héroe. ¿Por qué? Recuerde que el pueblo estuvo
de los jueces estuvo muchos años, 40 años oprimido por los filisteos, hasta que Dios oyó la oración del pueblo y ahí el Señor envía un ángel, el ángel de Jehová, que le habla a Manoa y a su mujer y ahí conocemos la historia donde nace también Sansón. Fue homenajeado por su pueblo y hasta el día de hoy lo reconocen como un héroe. Y es una gran verdad. A pesar que podemos ver muchos eventos negativos de que hizo muchas cosas incorrectas, pero también él se arrepintió. Y eso es lo más bonito de toda esta historia. Esta es la tumba de Sansón y de su padre Manoah. Ahora, esta tumba, como puede usted ver, quizás usted dirá, pero no, esa tumba no tiene 300 años, claro, porque la han ido cuidando, la han ido remodelando para que no se deteriore por los años, son 300 años, entonces por eso se ve así de una manera más diferente, pero aquí en este lugar es donde está representada el lugar donde está la tumba de Sansón y de su padre Manoah. Aquí en este lugar entonces es este lugar es el mismo lugar donde nace Sansón, en Sorá. En Sorá está esta tumba, en Israel. Aquí los judíos vienen y empiezan a hacer oraciones, los judíos vienen, conversan, la experiencia de Sansón y ellos, pues ya viene mucha gente, que esa gente va ahí y comparten la historia de Sansón, mientras ahí está la tumba, ellos comparten todo lo que se realiza y también ellos pueden venir a orar. Ahora, dato interesante que esto es importante aclarar, que ellos no vienen a orar a Sansón. Cuando dice que ellos vienen a orar, es importante destacar que nadie ora a un muerto, ellos lo saben, los judíos lo saben, sino que cuando ellos van a ese lugar, van a hacer oraciones al Dios Todopoderoso, pero está representado en el hecho histórico del hombre importante que Dios usó. Es lo mismo cuando van al muro de las lamentaciones, la gente va a orar a aquellas piedras, pero no oran a las piedras, sino oran en la presencia que está ahí en ese lugar. Eso que lo representa cuando ellos oran, ejemplo aquí vemos unos niños que los voy a mostrar en videos también, todo esto, que ellos no oran a Sansón, sino oran al lugar, porque ahí los lugares toman ambientes, atmósfera. Uno de los homenajes entonces que hacen los judíos para recordar a alguien que ha fallecido son las piedras. Si usted se fija, aquí tenemos varias piedrecitas. Los judíos, por lo general, este es el homenaje que ellos hacen. Ellos no colocan flores, colocan piedrecitas. ¿Por qué las piedras? Porque la costumbre de los judíos no es colocar flores. Las flores se marchitan, se pudren. En cambio, al colocar una piedra es símbolo de un recuerdo que estará en el memorial de su mente por mucho tiempo. Entonces, ellos colocan una piedra en señal de recordar a alguien importante. Esto es lo que hacen los judíos. Ahora, en el judaísmo las personas deben ser enterradas lo más rápido posible, ojalá en 24 horas. Por eso que no hay necesidad de flores, como en los países que nosotros tenemos, en que vemos que velan a las personas varios días y el olor de las flores hace que se sienta el cuerpo, que se sienta menos descompuesto, porque recuerden que el cuerpo se está descomponiendo, pero el olor a flores como que apaciguara todo esto, es como que disfrazara el olor, pero para los judíos las flores no son necesarias, no son importantes. Entonces es necesario lo que ellos hacen es colocar piedrecitas, enseñar de recuerdo, porque una piedra es eterna. Lo que quiere decir que una piedra representa la eternidad. Ese es un memorial. Por eso recuerde también que el Señor nos habla mucho de la importancia de nosotros tener al Señor dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, y cuando fallece alguien, es mejor tenerlo en el corazón como un bonito recuerdo en que estar siempre yendo al cementerio, que ahí tenemos, ya entramos en guerra espiritual por contaminaciones de ambiente, de atmósfera y clima. Este entonces es el lugar donde está Sansón junto con Manoa, que es su padre. Aquí tenemos una piedra también donde sale abajo Sansón peleando con un león. En esta historia, entonces, aquí vemos ya para finalizar, vea claramente el video para que vaya entendiendo más lo que el viaje el cual hoy lo he llevado hacia Israel. Aquí tenemos entonces cuando van los judíos y van a aquel lugar. Este es Sorá. Este es el Sorá de un lugar donde también ahí
están las flores, esta es la ciudad donde estaba aquí Dan, aquí donde estaba la tribu de Dan, y también estaban los filisteos que siempre empezaban a atacar al pueblo de Israel. Y aquí es donde encuentran también lo que mencionaba anteriormente, los filisteos que venían de el sur de Europa. Qué importante entonces entender que todo lo que hoy estamos dando a conocer a través de esta enseñanza es poder conocer los inicios. Este es Sorá. Y del otro lado, como pueden ver de esas vallas, estaban los filisteos. Ellos acampaban en aquel lugar. Esta es la roca original de Sorá, donde aquí se le apareció el ángel de Jehová. Ahí se hacía el sacrificio y la sangre corría por ese orificio y llegaba en aquel lugar donde la sangre llegaba. Como puede ver ahí que están echando agua, más o menos para que usted haga la representación que esa era la sangre que corría y quedaba en ese agujero. Luego el animal lo sacrificaban en la leña y le hacían sacrificio. Esta es la tierra de Sansón. Este es Sorá, el lugar donde habitaron también las tribus de Israel, donde habitó también la tribu de Dan, que después los filisteos cuando empiezan a atacar tuvo que salir huyendo de aquel lugar hasta que aparece Sansón, producto de 40 años que los oprimían los filisteos, y ahí vemos entonces en que Dios se acordó de ellos y envía un libertador al héroe, a Sansón. Ahí está su tumba y ahí los jóvenes, los adultos van y rezan, pero no al Sansón, sino a Jehová que había libertado al pueblo de aquella opresión de los filisteos. Y las piedras que representan un memorial. Por eso es que es importante nosotros tener a nuestros seres queridos en la mente. Una piedra, ahí la dejamos, en señal de un recuerdo de todos nosotros los que hemos visto esta enseñanza, que hoy recordamos a este héroe, que sí cometió muchos errores, pero se arrepintió y Dios lo perdonó. Aleluya. Qué bonito todo lo que hoy podemos compartir a través de la palabra, donde podemos nosotros entender cuán lindo es nuestro Señor, que nos guarda, que nos protege. Y lo importante, hermano, en que gloria a Dios por la misericordia de Él, el cual nos perdona y nos da una oportunidad más. Por eso, hermano, yo me gozo tanto cuando yo estaba haciendo este libro, decía, tu misericordia es grande, Señor. Aleluya. Que cuando fallamos, que cuando nosotros le fallamos al Señor, viene su misericordia, nos guarda. Que viene la misericordia del Señor, nos da otra oportunidad y nos levanta y nos volvemos a levantar nuevamente y el Señor nos levanta victorioso nuevamente. Por eso si a lo mejor estás en esta enseñanza que hemos viajado, lo he llevado hacia Israel, que si hemos fallado, tenemos un abogado. ¿Quién es el abogado? Cristo. Y ya vimos quién es el ángel de Jehová. Cristo que está representado. Hermano, yo me gozo con esto y digo, wow, qué impresionante. Cómo Dios, a través de la Escritura, el ángel de Jehová que acampa a nuestro alrededor y nos defiende de todo mal, es Cristo mismo que siempre estuvo en el Antiguo Testamento y estuvo también en el Nuevo Testamento cuando vino Cristo a dar su vida por todos nosotros. Esta es la historia de Sansón, el héroe también de la traición y la victoria del héroe del libro de los jueces.